Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nos encontramos con Jesús y después lo confesamos con nuestros labios, y esa confesión decide el destino desde ahora hasta la eternidad. Esa condición misma le dio la suerte de tener la vida eterna a un malhechor que sale en la escritura de Lucas por un encuentro corto con Jesús en la confesión. El gran escritor ruso Tolstoy dijo acerca de la vida. La vida es como esperar el tren en la sala de espera. Unos esperan el tren hacia el infierno y otros hacia el reino de los cielos. Los dos malhechores que estaban al lado de Jesús, sí, ellos estaban juntamente esperando la muerte. Y uno eligió el infierno y otro el reino de los cielos. Mientras vivimos en esta tierra, nuestro destino eterno depende de nuestra selección. Jesús amó al pecador y quiere salvar en el último momento al pecador. Jesús escuchó la confesión del pecador. Aún él padeciendo en la cruz, le respondió. Habían dos pecadores, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y uno de ellos le insultó a Jesús, se rebeló contra Jesús. Así dijo Lucas 23:39, tú no eres Cristo. Sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Por qué estamos muriendo aquí así crucificados? Pero otro malhechor, al escucharlo, se enfadó y le contestó, porque él tuvo entendimiento en su corazón. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Y este pecador, estimado por Jesús, era diferente. Le reprendió que a su compañero malhechor, que no temía a Dios. Merece esta condenación. Pero Jesús no hizo ningún pecado, no hizo ningún mal, pero juntamente como está crucificado Jesús, así él expresó el respeto y el amor hacia Jesús. En Lucas 23:41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Fue una confesión fue grande confesión. Él reconoció a Jesús de ser Mesías y soberano del reino venidero.
dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Crucificados juntamente, y hoy morirás, pero después de esta muerte no serás desaparecido, sino tú estarás en el paraíso conmigo. El hombre, después de haber creído en Jesús y era nacido, su hombre interior se vivifica. El hombre exterior es de la carne y el interior es del espíritu. Cuando no creía, el interior, como estaba muerto, no reconoce nada, no entiende nada de lo que ocurre en el mundo espiritual y vivía según la tentación del diablo. Pero después de haber arrepentido y creído en Jesús, se vivifica el hombre interior, el hombre espiritual, y empieza a crecer. Si el espíritu crece y puede entender profundamente los elementos del reino de los cielos, si nuestro tabernáculo, si se envanece, el hombre interior existe y entra en el reino de los cielos. El Señor le dijo al pecador, en medio de estar padeciendo en la cruz, le dijo, tú estarás conmigo en el paraíso. No tú solo, sino tú conmigo estarás en el paraíso. El proceso de ser renacido es confesar que soy pecador y confesarlo a Jesús como Salvador. En Lucas 5:8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Le mando que pescara y pescó una gran cantidad de peces y él entendió que no es hombre normal sino gran hombre y le dijo, soy tuyo, eres Señor. En la primera fase de ser salvo es entender que yo soy pecador y confesarlo. Un día Jesús le narró una parábola. Los dos vinieron a orar a la sinagoga, al templo, y uno era fariseo y otro era publicano. Y los fariseos fueron así tratados como justificados, pero el publicano así siempre tenía odio de la sociedad. Que era de clase baja y ese publicano cuando oraba el fariseo, así, cuando oraba, dijo así, yo soy fariseo, heme aquí, yo soy creyente, yo te doy el diezmo sin falta, y yo ayuno también, soy justo, llevo una vida muy justa.
no como ese publicano, no hago cosas malas, feas, yo soy hombre bueno. Pero el publicano, en contraste, así arrodillado, inclinando, cubriendo su rostro, su cabeza, ni alzando los ojos al cielo, sino tocando el pecho así, dijo: ten misericordia, Dios, soy pecador. Así él oraba con lágrimas. Entonces, los que escuchaban la parábola de Jesús pensaron que Jesús también elogiaba al fariseos. Pero Jesús, que dijo, mas el publicano, estando lejos, os digo que éste defendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nos acercamos con un corazón humilde, confesando que soy pecador, y recibe a Jesús como Salvador, Dios nos regala salvación. Entendiendo en nuestro corazón que soy pecador, que somos pecadores, y lo confesamos, cualquier persona puede ser salvo. En esta fase en la que nos somos salvos, para ser salvos, es por el toque del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos toca en nuestro corazón, si nos toca nuestro corazón, no podemos ser salvos. En 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se necesita absolutamente la ayuda del Espíritu Santo. Si nos habla el Espíritu Santo en medio de la paz, teniendo paz en el corazón, podemos tener la convicción. Si nos viene la revelación del Espíritu Santo, de parte del Espíritu Santo, podemos dar gracias a Dios. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no es por nuestras obras, sino por don de Dios. Es dada como don de Dios. Entonces, cuando nos da esa salvación como regalo, el que recibe gratuitamente, pero lo recibe gratuitamente, pero el que da debe pagar el precio. Nosotros recibimos la salvación gratuitamente, pero Jesús es el que da debe ser crucificado. En 2 Corintios 5:15, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si nosotros creemos en Jesús, en nuestro carácter, viene gran cambio. Vamos a ser hombres, nuevos hombres.
Efesios 1 del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Antes de crear este universo, ya Jesús les había visto. En sus manos estaban escritos sus nombres, y ustedes habían sido elegidos, seleccionados por Dios antes de la creación del universo. No casualmente ustedes han sido salvos, sino sus raíces, su vida no se nació desde del vientre de su madre, sino antes de la creación. Delante de Dios, ya ustedes estaban, sus seres ya habían sido, no casualmente, así vinieron a la iglesia y fueron salvos. Eso es su equivocación. Aquí este predicador Yonggi Cho no ha sido casualmente pastor. Ya antes de la creación, Jesús me había escogido. Me hizo ser hijo de Dios. Me había hecho ser hijo de Dios. Ustedes aquí están sentados, no sé cómo de su aspecto, pero antes de la creación ya había conocido. Dios les había conocido antes de la creación. Al nacer en esta tierra, en este mundo, ya Dios había predestinado como pueblo de Dios. Entonces es una cosa muy importante. Les escogió al nacer en esta tierra. Dios había predestinado que ustedes fueran salvos y quiere llenarles de todas las bendiciones celestiales. Entonces solo nos queda alabarle, darle gracias a Dios nomás. Entonces somos seres muy importantes, preciosos de la vista de Dios, porque antes de la creación ya les había elegido, escogido, amado, cuidado, y al nacer nosotros nos había predestinado que fuéramos salvos y fuéramos al reino de los cielos. Entonces, al entenderlo, el propósito y el centro de la vida, lo podemos entender. Efesios 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no estábamos en Jesús, según la tentación del diablo vivíamos, y nuestro corazón había sido guiado por la tentación del diablo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad.
Dios nos envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dio entendimiento y siguiendo el carácter de Dios nos hizo que viviéramos vivimos en este mundo después de haber creído en Jesucristo, el centro de nuestra vida. Debe ser cambiada. Se vivifica el hombre interior, el espiritual, que llega a entender el mundo espiritual de la cuarta dimensión. Se empieza la lucha contra el mundo de la oscuridad del diablo. Si se vivifica su hombre interior espiritual, hay otro mundo con el cual se contacta. Este mundo de la tercera dimensión tiene fin, pero el mundo de la cuarta dimensión es desconocida para los que vivimos en la tercera dimensión, pero hay distancia entre la tercera y la cuarta. Es diferente el sueño, la palabra, el pensamiento. La fe hasta la tercera dimensión es el mundo material y la cuarta es espiritual. No se comunican entre esos dos mundos, esas dos dimensiones. Como los animales no se pueden comunicarse con los hombres también, si no son renacidos, no pueden tener comunión con la cuarta dimensión. Aunque Dios le hablara, no lo puede entender, pero los que han sido vivificados, sus espíritus, pueden tener comunión con la cuarta. ¿Por qué? Sus pensamientos fueron vivificados, han sido vivificados, sus sueños, su fe, su lenguaje han sido vivificados. Entonces, ustedes, diferenciando a los de la tercera dimensión, entrando en la cuarta dimensión, ustedes pueden tener comunión con Dios en la cuarta dimensión. Los incrédulos piensan que Jesús fue crucificado y murió según el pecado por la condenación, pero nosotros creemos que Jesús resucitó y nos vivificó, nos justificó, nos dio vida eterna, nos santificó, nos perdonó. Y mirando la cruz, por la herida de Jesús, ¿por qué fue azotado? ¿Por qué fue herido? Por la herida de Jesús fuimos sanados. Para que fuéramos sanados, Jesús había sido azotado, golpeado, fue molido. Así pagó ese precio. Pero los que no han sido renacidos no lo saben, no lo entienden, no lo conocen. Pero los que han sido renacidos y han entrado en la cuarta dimensión, conoce, entiende que Jesús fue azotado, golpeado, para que nosotros fuéramos sanados, para que nosotros tuviéramos la sanidad.
nosotros debemos saber el lenguaje espiritual. Sus enfermedades quiere que sus enfermedades sean sanadas. Jesús habiendo pagado el precio, ya Jesús había pagado el precio de esa enfermedad. Nosotros hemos sido, así merecemos ser sanados. ¿Por qué? Jesús ya pagó el precio de la enfermedad. Por eso siempre en nuestro lenguaje debemos ser cambiados. Siempre debemos decir, ya fui sanado. Jesús fue así, colgado en la madera, maldecido. Así Jesús tuvo así gran dolor de vergüenza. ¿Por qué? Por ustedes. Pagó el precio de la maldición. Si se pasa la maldición, si se desaparece la maldición, entonces espinos y cardos serán desaparecidos en su vida, en su tierra. Y tendremos la bendición de Abraham. Nuestra vida va a ser bendecida. Entonces, los que creemos, los creyentes, según la espiritualidad de la cuarta dimensión, se cambia su lenguaje, su palabra. Yo seré prosperado, yo tendré éxito, yo he sido bendecido. Así, nuestro lenguaje debe ser cambiado. Porque podemos tener comunión con Jesús, esa comunión espiritual. Podemos hablar con Jesús espiritualmente. Usted sí, así lleva esa conversación espiritual, aunque se acerca la muerte, Jesús no se puede morir. Por la paga del pecado se muere, pero Jesús no tiene pecado. No se puede morir, pero Jesús murió. ¿Por qué? Por sus pecados. Así duró 3 días para abolir este pecado. Él descendió al Seol y abolió la muerte y el Seol. Y resucitó. Él destruyó el Seol y a la muerte para mostrar la victoria. Él resucitó y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que creyere en mí será salvo. Lo está diciendo. Entonces, aunque se acerque la muerte, nosotros los cristianos no es la muerte, sino el tren por el cual entramos en el paraíso, donde con Jesús estaremos. El lugar inefable, que con el lenguaje del hombre humano no lo puede explicar, demostrar, describir. Si ese tabernáculo se cae, tenemos morada, no hechas por nuestras manos, sino una morada eterna. Nosotros entraremos en lugares que duran eternamente y viviremos con gozo y alegría que no podemos describir. Vivifica el hombre interior y entiende el mundo espiritual. El hombre espiritual, cuyo pensamiento es siempre optimista, positivo, y sueña sueños de la cuarta dimensión. ¿Ustedes tienen sueños? Delante de Dios, que tengan sueños concretos y oren por ello y crean en eso, y lo que ha creído, que lo expresa con su lenguaje, con sus labios, y debe llevar y vivir esa vida espiritual.
nosotros que vivíamos en medio de la tercera dimensión, ya hemos entrado en la cuarta dimensión. Entonces, debemos vivir pensando positivamente, soñando, creyendo y hablando. Entonces, sus pensamientos, fe, sueños y sus confesión de labios serán diferenciados, serán cambiados. Y totalmente ustedes entrarán en el mundo totalmente diferente. Así cuando una vez que habían cambiado, que han sido cambiados sus pensamientos, fe, confesión de labios, sus sueños, vivirán en la cuarta dimensión y que no se puede imaginar por los que viven en la tercera dimensión. Superficialmente vivimos, creemos, no tendremos, no llevaremos esa vida cambiada, transformada, sino según la espiritualidad de la cuarta dimensión vivimos, su vida ciertamente, seguramente será cambiada. Entonces, el diablo se esfuerza para caerles, hacerles caer. Porque si el mundo una vez espiritual ha entrado, el diablo es echado. Entonces el diablo siempre así viene para destruir. Antes de creer en Jesucristo no ocurrían esas cosas. No necesitaba echar a los demonios. Pero después de haber creído en Jesús, como ataca el diablo siempre, debemos echarle siempre a los demonios, al diablo. Tú tienes potestad de hollar a los escorpiones y echar a los demonios. Tenemos esa autoridad porque Jesús nos entregó esa autoridad de echar a los demonios. Echando a los demonios debemos vivir en esa espíritu de la cuarta dimensión y siempre nuestros pensamientos deben ser positivos a través del quíntuple evangelio y que siempre tengan en su corazón sueños y que oren con esos sueños en su corazón. El justo vivirá por fe, así dijo. Debemos vivir por fe y debemos hablar de manera creativa. Entonces usted será así renovado, cambiado totalmente y va a llevar una nueva vida. Su centro, su propósito, su meta será cambiados. Al ser claro el propósito y el valor de la vida, se diferencia también el decir diario. Mientras vivimos, se luchan el reino de los cielos y la tentación del diablo por mí en el medio. Un hermano se acercó a mí y me dijo, es que mi esposa insistió que viniera a la iglesia, entonces yo vine y fui tocado por su palabra, yo me levanté y seguí su oración y mi esposa aplaudía y se gozaba mucho y luego al día siguiente yo olvidé de todo lo que hice y yo vivía, llevaba una vida normal, como si fuera incrédulo.
Y el domingo siguiente, el siguiente domingo vine y también confesé. Y luego viví así un hombre como hombre así normal. Y luego otro domingo y otro domingo. En el cuarto domingo yo también me levanté para ser salvo, para confesar, para orar. Entonces mi esposa me golpeó, me dio un golpe y ¿cuántas veces estás confesando? Pero la salvación no cada vez lo recibe, sino de verdad se debe arrepentir. Aunque si se cae mañana, se levanta de nuevo. Y se cae mañana, se levanta de nuevo. Así creciendo, puede así resistir al diablo. Después de haber creído, hacia el día siguiente, no se sienten así frustrados. No he sido como ángel. Sino se levante, se arrepiente de nuevo, se levante de nuevo. Y así es el proceso de crecer. No así recibir de nuevo, así confesar de nuevo para ser salvo, para tener la salvación, sino si una vez que usted de todos modos, de todo su corazón se ha arrepentido y ha recibido la salvación, puede ya es salvo. Solo sí tendrán ocasiones de caerse, pero se levanta de nuevo. Y su salvación sigue en ese proceso de crecimiento. Es el proceso de crecimiento. Y toda esa gracia, eso es la gracia, y toda esa gracia es derramada sobre todos ustedes. Después de haber creído en Jesús, y ustedes ya han confesado al Señor Jesucristo, su Salvador personal, ¿no? Entonces ustedes, hombre de la cuarta dimensión, hombre espiritual de la cuarta dimensión. Y ustedes así comparten pensamientos con Dios. Aceptan los pensamientos de Dios y juntamente sueñan con Dios, juntamente creen con Dios, juntamente hacen la declaración creativa, que se ha hecho como has creído, sea la luz, sea la paz. Así pueden hacer la declaración positiva, que nuestro hogar tenga la paz, entre nuestro hogar se ha echado el diablo. Así en este mundo espiritual, usted puede llevar esa vida espiritual, divina. Entonces su vida y su destino pueden ser cambiados. Antes del universo ya había sido escogido como pueblo de Dios. Y ahora hemos sido salvos, y los que vivíamos en la tercera dimensión trasladamos en la cuarta dimensión, que es espiritual. Y ese gran cambio ha sucedido en medio de nuestra vida, en medio de ese mundo espiritual. Usted experimentando de grandes milagros que vivan. Si tenemos culto con esa espiritualidad de la cuarta dimensión, desde su corazón puede entender la palabra y se acerca a la revelación y vienen milagros. Hoy también sí manifestarán milagros. Que lo debe entender, saber,
creer en eso, confesarlo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, comiendo el pan y tomando la sangre, el vino. Ustedes confiesan que son uno con Jesús. Y practicando el quíntuple evangelio, ustedes pueden vivir. Así vivimos comunicando con Dios. Entonces nuestra vida es bendecida porque tenemos comunión con Dios.